bienvenidos a este su programa de responsabilidad social, cívica y ética, un encuentro de y para compartir nuestras experiencias sobre derechos, libertades y ciudadanía. El día de hoy hablaremos de la educación sexual integral con perspectiva de género. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se vincula la perspectiva de género en la educación sexual integral? ¿Qué tanto sabemos realmente sobre nuestra sexualidad, sobre reproducción sexual, sobre desarrollo psicosexual? ¿Tenemos herramientas para aumentar nuestro conocimiento al respecto? Como jóvenes que somos, ¿qué tanta libertad tenemos para hablar sobre estos cambios que experimentamos? Pues sin más, vayamos al siguiente reportaje preparado por mi compañero Donovan. Muchas gracias, Shadani. Efectivamente, hoy tenemos un programa muy interesante que nos atañe a todas y todos, porque reflexionaremos sobre cómo vivir nuestra sexualidad y lo que hay alrededor de ella. Veamos algunos datos sobre prácticas sexuales entre la juventud. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que en México, en promedio, la vida sexual inicia entre los 15 y los 19 años. Aun cuando el 97% de los adolescentes conocen algún método anticonceptivo, la Comisión Nacional de Población estima que solo el 54.8% usaron algún método en su primera relación sexual. El uso correcto de los preservativos es crucial para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual se presentaron durante el año 2020 con una menor incidencia que en el año 2019, de acuerdo con las cifras que proporciona de manera semanal el Boletín Epidemiológico Nacional. El embarazo en adolescentes sigue siendo un problema de salud pública importante. En 2016 se registró que los embarazos en jóvenes menores de 14 años presentaron el 84.3% del total de embarazos en adolescentes. Impactantes datos, ¿no creen? Por último, investigué también qué es eso de la perspectiva de género. Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta teórica. Es decir, la perspectiva de género es un concepto que conforma parte de un corpus científico-social que nos explica que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias sociales y culturales asignadas a los seres humanos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de nuevas formas de socialización y relación entre los seres humanos. El ejemplo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres. En este sentido, es importante destacar aquí que gracias a estudios con esta perspectiva, sabemos que existen factores de género y de nivel socioeconómico que determinan el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual como el virus de inmunodeficiencia humana. Me explico. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud de 2018, las mujeres que viven en condiciones de pobreza y marginación, con un limitado acceso a la información, viven con mayor riesgo de contraer una infección de transmisión sexual que aquellas que viven en mejores condiciones. Mientras que para los hombres, este riesgo está más determinado por prácticas sexuales sin protección. ¿Qué les parece? Tener acceso a toda esta información es de mucha importancia. Si tienen inquietudes o dudas, se pueden comunicar al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva al 55 2000 3500 y pedir información o asesoría. También en Facebook pueden encontrar apoyo en @CNEGSR. Es todo por el momento. Regresamos contigo, Shadani. Qué importante, amigas y amigos, tener conocimientos sobre nuestra sexualidad de una forma integral, principalmente para evitar la propagación de las infecciones de transmisión sexual y, claro, evitar embarazos no deseados. Hagamos una pausa para reflexionar. ¿Qué tanta información tenemos sobre sexualidad? ¿Creen que es fidedigna? ¿Confiable? Sí, Shadani. Como dices, ¿ustedes saben cuántas y cuáles son las principales infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo vivir una sexualidad libre y segura? Para responder a esta y otras preguntas, tenemos como invitado al maestro Claudio Tompanzi Miguel. El maestro Claudio Tompanzi Miguel es sociólogo, especialista en sexualidad y académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos el gusto de contar con su presencia para ampliar la información sobre el tema. Bienvenido, maestro. Es un gusto que haya aceptado esta entrevista. La educación sexual integral, cuando llamamos integralidad, es que no solamente nos referimos
a los aspectos biológicos, ¿no? Que muchas veces cuando nos empezaron a dar esta educación, pensábamos que solamente era cuestión biológica, ¿no? El crecimiento de nuestro cuerpo, ese periodo reproductivo, pero la idea de educación sexual integral indica que no solamente somos una biología, sino que somos seres que tenemos atravesados también ideas culturales, sociales, históricas, ¿no? Tenemos este aspecto biológico, pero también corresponde a cuestiones temporales, cuestiones afectivas, de género, y tiene que ver con toda esa integralidad que hace el ser humano. Y entonces es hablar un poco de esta educación sexual integral, que es educación para la vida. Los jóvenes necesitamos tener esa educación de la sexualidad porque como lo acabamos de compartir, la educación de la sexualidad no solamente se refiere a las cuestiones eróticas o a las cuestiones biológicas, sino que es una educación para la vida. Es conocernos a nosotros mismos desde nuestros cuerpos, desde nuestros afectos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos vinculamos erótica y afectivamente con otras personas. También nos ayuda a identificar y a responder a la gran pregunta, ¿quién soy yo como sujeto sexual? La perspectiva de género lo que nos ayuda a ver es que hay una serie de ideas con las cuales organizamos la vida sexual y que en esas tenemos ciertas ideas, creencias que se vuelven en actitudes, comportamientos diferenciados para hombres y para mujeres. Pensamos que son condiciones naturales, pero no son condiciones naturales, sino que son construcciones sociales que dificultan la relación. Por ejemplo, decimos, los hombres son más fuertes y las mujeres son más sentimentales, ¿no? Y ese es un mito que tenemos en el género y cuando ocupamos esta herramienta del género es desmentir esos mitos para poder decir, los hombres también podemos experimentar emociones, las mujeres también tienen fuerza de muchos tipos y no necesariamente es un binario de hombres y mujeres y lo que somos como seres humanos son productos del aprendizaje, no necesariamente de nuestra biología. Entonces la perspectiva de género nos invita a pensar que somos sujetos que aprendemos a ser hombres, aprendemos a ser mujeres o cualquier otra variante de los sexos géneros que podamos encontrar en esta fauna humana. La perspectiva de género es fundamental porque si hablamos que la educación sexual o hablar de la sexualidad es hablar de un complejo de construcción social que implica el género, el sexo, los afectos, las relaciones eróticas afectivas, ¿no? Al menos estos elementos, el género va a marcar muchas cosas de cómo yo vivo eso que llamamos sexualidad cómo, por ejemplo, vivo con mi cuerpo o cómo actúo con mi cuerpo, cómo me relaciono con las y los demás, cómo voy a percibir el vínculo afectivo, erótico con otras personas. Entonces, está atravesada la perspectiva de género para una sexualidad integral. Debe de estar atravesada en todo esto, en las emociones, en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que cuido y habito mi cuerpo, en la forma en que puedo manifestar la cuestión erótica, en las decisiones inclusive de la reproducción o no también está vinculado esta cuestión de la perspectiva de género, ¿no? En todo está. Creo que como los jóvenes cuando estamos aquí en este nivel de bachillerato para aprender la educación sexual integral, digamos, ya tenemos ciertas inquietudes, estamos viviendo una etapa de cambio, de adolescencia, de juventud, entonces estamos aprendiendo cómo relacionarnos y muchas de las cuestiones que tenemos alrededor eh, crean ciertos mitos, ¿no? De que el amor duele, que los hombres deben ser los propositivos y las mujeres deben de ser más pasivas, que solamente existen hombres y mujeres y no hablamos sobre la diversidad sexual. Entonces, es importante en este momento de cambio, cuando estamos en el bachillerato, ¿no? En esta etapa también de adolescencia, aprender que la educación sexual integral tiene que ver con conocernos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no?
pero tiene que ver con todo esto, poder ejercer como jóvenes nuestros derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con la igualdad, la no discriminación, la educación integral, los servicios, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, el derecho a tener una identidad sexual, ¿no? A participar en las políticas públicas, en ejercer libremente nuestra sexualidad o manifestar nuestros afectos de una manera libre, sin que nadie nos juzgue, y vivir libres de cualquier tipo de violencia, ¿no? Sobre nosotros o sobre nuestros cuerpos. Hay diferentes tipos de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué no le llamamos enfermedad? Porque la enfermedad ya es cuando hay un malestar dentro de nuestro cuerpo. La infección puede ser que yo tenga algún agente externo y que pueda producir en un futuro alguna enfermedad. Muchas de estas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Se dan precisamente por diferentes agentes externos, ¿no? Que pueden afectar a nuestro organismo, y algunos de los principales que tienen que ver, pues puede ser algunos que son por falta de higiene, que pueden ser tal vez los condilomas o la cuestión de alguna, este, un honguito que nos pueda salir por falta de higiene en nuestros genitales a estas edades de la adolescencia, ¿no? Por manipular nuestros genitales, nuestros órganos sexuales con las manos, ¿no? Puede haber algún tipo de bacteria, pero también hay algunas que son un poco más peligrosas y que se presentan actualmente y que pueden ser muy dañinas, como el VPH, ¿no? El virus del papiloma humano, o o el asociado al VIH, ¿no? Podrían ser lo que podríamos estar en riesgo al no tener como una educación sexual o saber cómo protegernos de estas enfermedades que pueden aparecer. Siempre es muy importante ocupar y bueno, primero que nada, tener como un diálogo muy frecuente con nuestra pareja en turno. También poner al centro el cuidado de ambos, ¿no? El cuidado de la otra persona y el cuidado propio. Y lo más importante, los métodos anticonceptivos, ¿no? La gran mayoría de los métodos lo que previenen es un embarazo no deseado. El único o los únicos dos que previenen alguna infección de transmisión sexual son el condón masculino o femenino bien colocado. Es un método que nos permite, es un método de barrera que nos permite no llegar a tener ninguna de estas enfermedades, ¿no? De estas infecciones, y entonces nos da la oportunidad de tener un encuentro más placentero y más cuidado, ¿no? Entre todos los involucrados en el encuentro. Muchas gracias al maestro Tzampansi por despejar algunas dudas que nos han compartido en las redes sociales. Qué importante pensar en la salud sexual de forma integral. Tener esta información nos puede ayudar, además de tener una vida saludable, también a ser responsables con nosotros mismos y las personas con las que vivimos. En cierto sentido, es otra forma de poner en práctica nuestros valores sociales, cívicos y éticos. Vamos con esta información. La educación sexual integral ayuda a fomentar los derechos, la igualdad de género y el empoderamiento de los y las jóvenes. Muchas veces no hablamos del tema porque en ciertos contextos es considerado un tabú, pero los tiempos han cambiado y es momento de hablarlo abiertamente. Es momento de que nos responsabilicemos de nuestra sexualidad y así contribuir a lograr dos de los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas: la salud y el bienestar y la igualdad de género. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. Por su parte, la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. ¿Habían pensado que viviendo una sexualidad cuidadosa y segura podrían contribuir también a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible? Cuando escuchaban sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿pensaban que esa era tarea exclusiva de los gobiernos? Ya vimos que no es así, que todos necesitamos contribuir para que el cambio social y ambiental suceda. Infórmate, cuídate y conviértete en un agente de cambio.
Déjenme les platico que en el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México lanzó la plataforma Mirada Joven, una página en internet que busca llevar a toda la juventud del mundo información científica sobre salud sexual y reproductiva, masculinidades, violencia, emprendimiento, entre otros temas. Este recurso representa una gran aportación en términos de divulgación del conocimiento sobre sexualidad. Antes, tal vez en la época de nuestras abuelitas y abuelitos, la sexualidad era, en general, un tema del cual no se podía hablar con soltura y naturalidad. En muchas familias no se hablaba acerca de los cambios que los adolescentes y jóvenes experimentamos. Todo era silencio. De hecho, todavía sucede. Eso que te lo enseñan en la escuela. Vamos a la iglesia para que te confieses por andar pensando en esas cosas. No te toques, no te veas. ¿Te suena? ¿Será que eso pasó la historia de épocas oscuras y antiguas? ¿Sucederá todavía en nuestro pueblo, comunidad o entidad? ¿Es correcto que nos neguemos a conocer y aprender sobre algo absolutamente natural y humano como la sexualidad? ¿Por qué prohibir y negar nuestra biología y humanidad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Veamos nuestro top 5. Número 1. Información confusa y contradictoria. Sin educación sexual integral, las y los jóvenes reciben información confusa y contradictoria. Número 2. Empodera a la juventud. La educación integral en sexualidad empodera a la juventud y contribuye a la toma de decisiones asertivas sobre su vida y su cuerpo. Número 3. Exposición a situaciones de riesgo y vulnerabilidad. La ausencia de una educación sexual integral expone a niñas, niños y jóvenes a una situación de vulnerabilidad frente a conductas sexuales negativas o explotación sexual. Número 4. Respeto a los derechos humanos, equidad de género. La educación sexual integral está basada en los derechos humanos, la equidad de género, la prevención de riesgos y enfermedades. Número 5. Participación de padres, madres y docentes. La educación en sexualidad logra mejores resultados cuando los programas escolares se complementan con la participación de madres, padres y docentes. Como lo hemos visto, es fundamental hablar abierta e integralmente sobre la sexualidad, pero eso sí, siempre con respeto y dignidad. Por eso mismo, es importante subrayar la necesidad de una educación sexual integral con perspectiva de género. Muchas gracias, Donovan, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos ven. Hemos llegado al final de esta emisión, pero no nos vamos sin antes recordarles que cuidarnos a nosotras y a nosotros es también cuidar a los demás. Así es que, por favor, infórmense bien. Para vivir con plenitud nuestra sexualidad, no hay otra forma que con responsabilidad. Nos veremos pronto en Responsabilidad Social, Cívica y Ética, encuentro para compartir derechos, libertades y ciudadanía. Bienvenidas y bienvenidos a la primera cápsula de Fotográfica TV. En esta serie te invito a que aprendamos a analizar una fotografía y a explorar los sentimientos que nos despierta. Los ejemplos que utilizaremos pertenecen a la colección fotográfica de Fundación Televisa, que tiene un gran valor histórico y artístico. Mi nombre es Ireri y te acompañaré en este recorrido. El tema de hoy es el esfuerzo. Así que voltea a tu alrededor. Todo lo que ves son imágenes, los árboles, los animales, las personas, algunas en movimiento y otras quietas, pero todas nos dicen algo sobre el entorno y nuestra sociedad. En estas cápsulas veremos diferentes series de fotografías que nos ayudarán a reflexionar en vivencias y temas sociales, y son obra de 2 autores. El primero es Juan Guzmán, quien vivió de 1911 a 1982. Llegó a México exiliado de la Guerra Civil Española en 1939 y trabajó como reportero para varios periódicos y revistas haciendo fotografía documental, es decir, capturaba situaciones reales. El segundo es Rutilo Patiño, quien vivió de 1890 a 1969 y fue el primer fotógrafo en establecer un estudio en Jaral del Progreso, Guanajuato, en donde realizó retratos a varias personas. En esta primera cápsula hablaremos del concepto de esfuerzo, que se define como la acción de emplear una gran fuerza física o mental. Observaremos imágenes de mexicanos que realizan sus labores en lugares como fábricas, campos, oficinas,
talleres o en la calle y usan objetos, herramientas o máquinas que facilitan su trabajo. También podremos analizar cómo las personas usan su conocimiento, experiencia, el movimiento del cuerpo y hasta cómo interactúan con sus compañeros. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ver cómo los fotógrafos logran capturar todos estos aspectos? Vamos, comencemos con los oficios que capturó Juan Guzmán en sus fotografías. En esta imagen vemos a un bolero que en cuclillas da brillo a unos zapatos. Recuerda que el tema de esta cápsula es el esfuerzo. Observa la posición del bolero y piensa en la actividad física que implica su trabajo, el ritmo y la fuerza que necesita para aplicar la pintura, cepillar o pulir el zapato de un cliente. Unos pajareros cargando jaulas por las calles de la ciudad. ¿Te imaginas el esfuerzo que se necesita para caminar cargando esa jaula tan pesada? ¿Cómo crees que estos hombres equilibran su peso y la posición de su cuerpo para ir de un lugar a otro y al mismo tiempo transportar las jaulas? En esta fotografía observamos al campeón mundial de box, Raúl Ratón Macías, entrenando, repitiendo movimientos y técnicas para golpear y esquivar. ¿Crees que el esfuerzo de un boxeador es mayor al de otras actividades? ¿Cuánto tiempo habrá invertido en perfeccionar sus golpes, su velocidad y la posición exacta del cuerpo para ser más eficiente contra su rival? Trabajador de una compañía telefónica haciendo ajustes en las instalaciones desde las alturas. ¿Qué se necesita para que este hombre se sostenga en lo alto de la escalera? Muestra muchísima destreza para equilibrar su posición y al mismo tiempo hacer los arreglos en el cableado. Estas 4 fotografías tienen en común el tema del esfuerzo, una acción que utilizamos en muchas de nuestras tareas y que varía dependiendo de la acción que estemos realizando. Por ejemplo, agacharse, golpear, jalar, arrastrar, trepar, escribir, leer o pensar. Todas las actividades deben respetarse y valorarse por igual. Para profundizar en el tema del esfuerzo, vamos a observar una vez más la imagen del trabajador de una compañía telefónica en 1953. Observa esta fotografía. ¿Qué está pasando en ella? Mira con detalle el entorno y las acciones en la imagen. ¿Cuál o quién sería el elemento principal? ¿Por qué? ¿Dónde ocurre la escena? ¿Qué elementos conoces? ¿Crees que la escena es real? ¿Que tú podrías presenciar? ¿Cómo vivirías esta situación si fueras parte de ella? ¿Sabías que Juan Guzmán, al ser de origen alemán, tuvo influencia de las corrientes artísticas europeas del siglo XX? En su trabajo combinó 2 aspectos: capturar situaciones de la vida real y al mismo tiempo crear composiciones artísticas. Gracias a estas 2 cualidades, sus fotografías sirven como documentos históricos y también son consideradas obras de arte. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en las líneas diagonales de los cables telefónicos. Al haber sido encuadrados de esta manera, otorgan a la imagen una composición armónica, como si se tratara de alguna pintura. Ahora te toca a ti. Necesitas hojas blancas de papel, lápices y plumones de colores. Pide a algún familiar en casa que te ayude a realizar esta tarea. Imagina y redacta una historia para esta imagen. ¿Qué pudo haber pasado antes, durante y después de que fuera tomada esta fotografía? En tu relato, incluye al menos 5 ilustraciones a manera de secuencia que ayuden a entender la historia. A este tipo de dibujos se les conoce como storyboard o cuadros de animación y son muy utilizados en las producciones audiovisuales. Incluye la fotografía como parte de los cuadros en tu storyboard y añade más elementos para enriquecer la historia. Por ejemplo, toma fotografías de actividades de tu casa e incorpora a otros personajes y lugares. Si lo deseas, puedes dibujar cada uno de los cuadros o escribir la descripción. Cuando estés satisfecho con tu storyboard, compártelo en tus redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. No olvides usar los hashtags FotográficaMX y mi entorno en una foto.
¿Conoces a alguien que trabaje en una actividad que implique un esfuerzo físico grande? Cuando hayas elegido algún personaje, haz una lista de razones por las que debemos valorar y respetar este tipo de oficios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión, donde continuaremos con el tema del esfuerzo a través de las fotografías de dos grandes fotógrafos. Hasta la próxima.